Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos. Hoy veremos los contenidos que se deben poner en el comentario de un texto literario. Según si el texto es lírico, dramático o narrativo, se deberán comentar diferentes aspectos. No obstante, aquí veremos en general qué es lo que se debe poner y qué es lo que se espera de nosotros. Y bien, llegamos a mirar el contenido del comentario literario. Por una parte hay que decir el contexto. Dentro del contexto habría que hablar de la época histórica, es decir, aquellos datos del momento en el que fue escrita la obra o el momento en el que vivió su autor. Hay que tener en cuenta que las vidas de los autores conllevan más épocas y más movimientos literarios dentro de su vida de lo que dura una época histórica o un movimiento literario. Pero por lo general vamos a intentar adaptarnos al momento en el que fue publicado o en el que fue escrito la obra que estamos comentando, y hablar un poco de cómo era la sociedad, la ideología, la política, la situación política de ese momento, ¿no? Qué tipo de gobierno había, qué tipo de régimen económico se utilizaba. Luego, con respecto a la vida del autor y su trayectoria literaria, pues estamos con lo mismo. Hay que buscar aquella parte de la vida del autor que sea realmente importante, relevante para el texto que se está comentando, y hacer una simbiosis entre su vida personal y su trayectoria literaria. Con esto quiero decir que vamos a utilizar solamente aquellos datos que tengan relevancia con respecto a su formación y sus inquietudes literarias. Es decir, aquellos elementos que conformaron el autor y el artista que conocemos. Por último, dentro del contexto, hay que hablar del movimiento literario. El movimiento literario no consiste solamente en contar teóricamente las características de ese movimiento, de ese grupo literario al que se ascribe el autor, sino que hay que hacer referencia a aquellos elementos de ese movimiento literario incluidos en el texto. Y esto es muy importante porque aquellas características de un determinado movimiento literario que no estén presentes en el texto no deben ser comentadas. Solamente las características que están presentes en el texto literario. Y haciendo referencia al texto literario, es decir, poniendo ejemplos y justificándolo con el propio texto. En segundo lugar, ya nos adentramos en el fragmento objeto del comentario. Yo suelo decir muchas veces que el comentario de texto es una serie de círculos, y cada vez vamos llegando más al núcleo, a la parte más interna del texto. Primero vamos a hablar del contexto completo, es decir, la época, el autor, el movimiento literario. En segundo lugar, vamos a hablar de la obra en la que está inmersa el fragmento que vamos a comentar, y finalmente vamos a introducirnos en el fragmento. Así que, en primer lugar, ahora el siguiente paso sería este segundo ciclo, con el que hablaríamos de la obra a la que pertenece ese fragmento. Debemos hacer un resumen de la obra completa, muy cortito, sin extendernos demasiado, sin profundizar en los personajes, porque solamente vamos a profundizar en aquellos que están presentes en el fragmento. Hacer un resumen de la obra y localizar el fragmento dentro de la obra. Es decir, si está al principio, si está al medio, si está al final, si está en la primera parte, en la quinta parte, si realmente no tiene ninguna relevancia el lugar que ocupa ese texto dentro de la obra completa. Y esto ya nos dejará preparado el comentario de cara al siguiente círculo, que sería ya el texto en sí, que en realidad es
el más importante, la parte más grande del comentario. Estos círculos yo los pongo de fuera hacia adentro porque es la parte más externa del texto hasta la parte más interna. Pero si fuera por cantidad de comentarios, sería la inversa. O sea, la parte más grande del comentario es la que se refiere exclusivamente al fragmento. Ahí es donde tenemos que poner toda la carne en el asador y donde tenemos que profundizar en todos los elementos que estén presentes. Una vez que hemos comentado el contexto y hemos relacionado la obra con el fragmento, con la obra a la que pertenece, nos introducimos ya de hecho únicamente en el fragmento y comentamos exclusivamente aquellos elementos presentes en ese fragmento, no en la obra completa. Entonces vamos a empezar por detenernos en las características del género literario. Dentro de estas características nos estamos refiriendo a si el texto es narrativo, personajes, narrador, espacio-tiempo; si el texto es dramático, diálogos, acotaciones, y a través de los diálogos, los personajes, el espacio, el tiempo, y a través de las acotaciones, el espacio muchas veces; y a través y si el texto es lírico, tanto la estructura métrica como algunos elementos como el yo o el tú poético. Evidentemente, en los textos líricos va a tener más peso el carácter literario de la obra, más que en los otros, que el carácter literario tiene peso, evidentemente, pero por tiempo no da tiempo no se puede profundizar tanto en el carácter literario, o sea, en los recursos y en el estilo que presenta el texto. Y también dentro de este grupo estarán los temas y subtemas presentes en el fragmento, exclusivamente en el fragmento, no en la obra. En ocasiones el tema del fragmento coincide con el tema de la obra, pero en muchas ocasiones el tema del fragmento, por ser simplemente un fragmento, no está relacionado con el tema general de la obra, sino que tiene su propia temática y sus propios subtemas. Esto a su vez tiene que estar relacionado con el resumen que hemos elaborado del fragmento, que vendrá a raíz de hablar de los temas y subtemas. Podremos hacer una progresión temática. Y por último, el carácter literario, que consiste en ya adentrarnos en los recursos y en el estilo que tiene el autor en esa obra y en ese fragmento. Dentro del canal pueden encontrar los otros textos que caen en la BAU comentados y sirven como ejemplo de cualquier comentario literario, puesto que encontrarán, iré añadiendo comentarios tanto narrativos como dramáticos como líricos, de manera que se pueda hacer una idea un poco de cómo se hace cada uno hasta que complete la mayoría de esos comentarios. Pues bien, esto es lo que debemos poner en este tipo de comentario de texto. Espero que les sirva de mucha ayuda. No obstante, cualquier duda podrán preguntármela a través de este canal o a través de mi página web, la cual se encuentra tanto en la introducción como en la despedida de este vídeo. Muchas gracias y mucho ánimo.